El poder de la designación. Esto es lo que nos cuenta La Vanguardia en relación al caso Negreira. Pero atención, porque el Real Madrid no se salva. Y yo diría más, el Real Madrid tiene mucho que esconder. Vamos a hablarles del escándalo mayúsculo que destapó Laporta el pasado lunes en la comparecencia, que parece ser que Javier Tebas tenía que decir la suya. No le convenció. Bueno, antes de empezar con este tema, quería responder al señor Tebas. Ni siquiera le voy a dedicar un audio, porque ya le he dedicado varios en el podcast de Next Channel Barça, e incluso en vídeos. Y ya me cansa que este señor siga sin tener pelos en la lengua, pero sin saber dónde está el límite. Señores, a quien tenemos que convencer no es a usted, señor Tebas, es al juez. Tenemos que presentar las pruebas pertinentes para que el juez nos diga que no pasa nada, que no hay problema, que aquí hubo un malentendido, por decirlo de alguna manera, que no es culpable, vamos, que es más inocente que un bebé, por no decir otra cosa. Bueno, señores, hablemos del poder de la designación. El poder de la designación que tenía el Real Madrid, y que en el vídeo siguiente, en el comunicado de los árbitros, que también vamos a analizar y mucho, ahí les vamos a contestar párrafo a párrafo. No tenía en teoría, pues bueno, en teoría, como dicen los árbitros, en que el CTA no tiene el poder de designar árbitros. Entonces sí lo tenía. Y estamos hablando de los años 20, 30, 40 del siglo pasado, claro. Atención, la verdadera batalla con los arbitrajes del fútbol español nunca ha pasado por la posible compra de un partido aislado, sino por el control de las designaciones, decidir a qué tipo de árbitro corresponde qué tipo de partido, y avisarle entre semana sobre la trascendencia de su misión ha sido la clave históricamente. Y luego quedaban los castigos, el descenso de categoría o la pérdida de la internacionalidad. La historia del fútbol español ha pasado por todo tipo de normativas. Sorteo por decisión única de un presidente todopoderoso, designación entre varios expertos para restar poder al presidente, o incluso árbitros elegidos por sorteo. Bueno, también existieron las medidas de presión de los clubes, las recusaciones. Al empezar la temporada, cada club marcaba con una cruz a aquellos árbitros que no quería ver ni en pintura, incluso durante la liga. Los clubes puntuaban a los árbitros y un 0 equivalía a recusación inmediata. En otras etapas hubo listas de árbitros preferidos. En cada partido se comprobaba si algún árbitro aparecía en la relación de los dos equipos. Si existía coincidencia, ya teníamos el árbitro designado de forma automática. Tantos cambios daban a entender la verdadera clave del asunto. El encargado de las designaciones tenía el poder. Sí, vamos a hacer un alto en el camino y luego seguimos antes de la lista negra o blanca, como la quieran llamar. Miren, a mí me parece muy sospechoso que durante 100 años el comité de árbitros haya designado a los árbitros, valga la redundancia, de múltiples maneras. No hay una tendencia concreta. Es decir, o siempre sorteo, o siempre recusación, o como sea, pero que siempre sea de la misma manera y que sea objetiva, que sea imparcial y objetiva. Y eso nunca ha sido así. Eso nunca ha sido así. Pero vamos a seguir, porque aún hay más. El primer presidente de los árbitros españoles fue el señor Alfonso Albéniz Jordana, hijo del reconocido compositor Isaac Albéniz. Con Albéniz Jr. se abrió una constante que ha llegado casi hasta nuestros días. La relación muy cercana o directa sin sonrojo entre los jefes del arbitraje español
y o bien la Federación Castellana o bien directamente el Real Madrid. Albéniz Jornada, por ejemplo, nació en Barcelona y aunque llegó a jugar 3 partidos oficiales con el Barça, cambió de residencia y su carrera futbolística tuvo otros colores, el blanco. El Real Madrid fue su club desde el año 1912 hasta el 12, o sea, desde el 11 hasta el 12, perdón, 1911-1912. Pero aquí no acaba la cosa, porque además fue socio del Club Blanco e incluso directivo. Directivo también fue, entre los años 1913 y 1917. Y no se lo pierdan porque a partir de ahora se inicia una lista de varios personajes, por no decirlos de otra manera, vinculados con el color blanco al frente de la entidad del Comité Técnico de Árbitros. Que sí, que ya nos conocemos, que muchos merengones dirán, usted dirá lo que quiera, pero este señor jugó en el Barça 3 partidos y nació en Barcelona. Es como si nace en la Conchinchina, señores. Este señor fue jugador del Real Madrid durante unos 2 años, fue socio y fue, pues lo que dice aquí, ¿no? Socio y directivo durante 4 años. Entonces, señores, aquí no hay color, el color es el blanco. Por mucho que traten de decir que sí, jugó en el Barça. Bueno, sí, jugó en el Barça. ¿Y qué? Romerito también jugó en el Barça y tampoco destacó. En fin, es comparar una pera con una sandalia, ¿no? Nada que ver. El sucesor de Albéniz fue Carlos Dieste Vega, también jugador del Real Madrid entre los años 1914 y 1915, y luego directivo entre los años 1913 y 1916. O sea, que llegó a ser directivo y jugador del Madrid al mismo tiempo. Por el amor de Dios. Como explicó el periodista Rubén Uría en un detallado informe publicado en 1993, la organización arbitral se estructuró de forma más profesional en 1924, con la llegada de un tercer presidente. Se trató de Luis Colina Álvarez, eso sí, con las cualidades exigidas para el cargo, el presidente del Stadium de Madrid, entonces filial del Madrid, y socio y directivo del Club Blanco. Entre los años 1926 y 1928 llegó el cuarto presidente, Antonio de Cárcer, quien además tuvo un segundo mandato, de 1930 a 1936. Impulsó la independencia de los colegiados, que ya no llegaban a propuesta de los equipos. Fue socio y directivo del Madrid en una familia de corazón blanco, como sus hermanos. Juan fue guardameta y luego primer entrenador de los blancos. Federico llegó a vicesecretario y Fernando vicepresidente con Santiago Bernabéu. Entre 1928 y 1930 no hay continuidad, pero por ahí aparece Julián Ruete Minuesa, exjugador y exdirectivo del Madrid, en el que incluso fue presidente en funciones durante 3 años. Tras la guerra, en 1939 se reestructuró el deporte español. En el caso de los árbitros se creó el determinante Comité Central y el madrileño Pedro Escartín fue el encargado de apartar a los colegiados que no habían mostrado entusiasmo con los sublevados. La presidencia, hasta 1946, recayó en Eulogio Aranguren, que había sido jugador del Real Madrid entre 1911 y hasta 1921, 10 años. También repitió como jefe arbitral entre los años 1952 y 1953. En una época de proliferación de los escándalos arbitrales, Aranguren eliminó las recusaciones. Se apoyó en un secretario con poder, Antonio de Cárcer, otro madridista ya citado. Para ser árbitro, explicó Aranguren, se exigía una talla mínima de 1,65 metros, porque el hombre alto y fuerte imponía más respeto. Eran otros tiempos.
En 1946 llegó Manuel Álvarez Corriols, exárbitro madrileño de mandato corto. En 1947, turno de Emilio Suárez Marcelo, socio del Real Madrid y luego organizador de las bodas de oro blancas. Propuso un sorteo a ciegas, pero solo con 2 jornadas de liga jugadas presentó la dimisión con todo su equipo, donde se mantenía el incombustible de cárcel. Bueno, de cárcel, es con R, no con L, pero es igual, le pongo la L, que es lo que se merecían, y ya está. El arbitraje español abrió por fin las ventanas y llegó a la presidencia de un navarro. Sí, Ramón Echarren, fundador, jugador y primer capitán de los Osasuna. Apenas completó la temporada 1947-48 y dio paso al poder eterno en la sombra, Pedro Escartín, el personaje más influyente del arbitraje español de la posguerra. Procedía del colegiado castellano y estuvo en tiempos entre los mejores árbitros internacionales. Supo ocultar su presumible fondo blanco e incluso reconoció uno de los mayores problemas de la época y de siempre. Los árbitros tienen miedo cuando pitan en Madrid. El público, la federación, la prensa y el comité central pesan mucho. Equivocarse en el Bernabéu o en el Manzanares incluso se pagaba caro. Lo veremos con datos concretos. En diciembre de 1950 la presidencia pasó a Luis Suárez Saura del PAN, exjugador, Luis Saura del PAN, vamos a decirlo bien, exjugador del Real Madrid y socio de toda la vida, 50 años, nada menos. También presidió la Federación Española. En agosto de 1951 llegó el turno de Arturo López Espinosa, quien aportó una novedad. Se acabaron los sorteos arbitrales y volvieron las designaciones, pero en bloque. Todos los partidos de la primera vuelta más adelante, todos además de la segunda de una tirada. Regresaron también las recusaciones. López Espinosa fue, como no, jugador del Madrid, desde infantiles hasta el primer equipo. Tras la segunda etapa del ya conocido Aranguren, en 1953, llegó Emilio Álvarez, que venía de dirigir al Colegio Castellano. Resistió hasta 1956 con escándalos esbocados. El presidente del Barça llegó a proponer que se intercambiaran árbitros con Francia, Italia y Portugal. La situación era insostenible y el históricamente influyente Colegio Arbitral vizcaíno avisó: llegará un momento en que ningún árbitro querrá pitar en los campos madrileños. En febrero de 1955 se filtró la relación de árbitros castigados por malos arbitrajes. Correspondían a 10 partidos en los que 7 intervinieron el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Un serio aviso para el resto. En 1956, hasta el año 1961, llegó el turno de Nivario de la Cruz, otro expresidente de los árbitros castellanos y firme defensor de las recusaciones. A nadie le gusta ver en su casa a un señor que le es antipático, ¿no?, dijo. El Comité Central pasó a denominarse Comité Nacional de Árbitros. Le sucedió desde el año 1961 hasta 1969 un valenciano, Manuel Asensi, que había sido árbitro del Colegio Castellano, pues vivía y tenía su negocio particular en Madrid. Lo habitual. En su época en activo, llegó a conseguir que los jugadores del Barcelona, hartos, exigieran en bloque su recusación a perpetuidad. En 1967, el nuevo presidente de los árbitros es un personaje clave. El salmantino, eso sí, afincado en Madrid desde los 6 meses, José Plaza. Había sido jugador de los filiales del Real Madrid, Plus Ultra, y del Atlético de Madrid. Famoso por la recordada sentencia del árbitro madrileño Antonio Camacho con la plaza en el poder, o mejor dicho, con Plaza en el poder, el Barça nunca ganará la Liga, cosa que se cumplió al 100%. En los años de Plaza con poder absoluto en la designación, su extensa etapa al frente del arbitraje español tuvo 2 fases. Primero hasta 1970, cuando dimitió indignado porque habían sancionado
a Guruceta tras el polémico Barça-Real Madrid de Copa, y luego de 1972 hasta 1990. Entre ambas hubo una gestora y el mandato de Juan Pardo Hidalgo, quien, como ya era habitual, procedía de la Federación Castellana. En su breve presidencia se reinstauró la designación arbitral por sorteo, pese a la firme oposición del Real Madrid. Después de ocupar la presidencia trabajó en el Atlético. Curioso, ¿eh? Curioso que el Madrid estuviera en contra de un sorteo, de una designación arbitral por sorteo, que eso sería lo lógico, ¿no? Qué curioso. Tras la nueva gestora entre 1990 y 1993, presidió Pedro Sánchez Sanz. Su elección acabó en los tribunales y una sentencia le obligó a dejar el cargo. Se abrió entonces una nueva etapa de larga duración, la del exárbitro cántabro Victoriano Sánchez Arminio, presidente de 1993 al 2018. Y por fin se rompió el eterno protagonismo de los presidentes anclados en Madrid. En los últimos años, por el ahora denominado Comité Técnico de Árbitros, han pasado otros dos exárbitros: el madrileño Carlos Velasco Carballo, 2018-2021, y el sevillano Luis Medina Cantalejo, que es el actual presidente. De estirpe arbitral, su padre y su abuelo también pitaron en primera división. Bueno, el periplo blanco en el comité de árbitros terminó en el año 2000, que no me equivoque, en 1990. Bueno, 1993. Bueno, el primero, ya lo dijimos, fue Alfonso Albéniz Jordana, hijo del reconocido compositor Isaac Albéniz, que jugó 3 partidos en el Barça, pero luego fue jugador del Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues este empezó a ser presidente desde el año 1911 hasta 1990. Yo aquí veo más de 70 años. Pero bueno, como oficialmente el comité de árbitros se profesionalizó a partir del año 1924, pues se cuenta más o menos desde ese año. Y en esos tiempos, como ya hemos leído, el Real Madrid dominaba el panorama arbitral español. Guste o no guste a la afición merengona, supongo que los seguidores del Real Madrid, pues los de bien, tendrán que reconocer que el Real Madrid influyó en los arbitrajes durante más de 70 años, desde 1911 hasta el 1990 son 79 años. Porque yo incluyo al señor Albéniz, el hijo de Isaac Albéniz. Yo lo incluyo. Catalán, sí, de Barcelona. Jugó en el Barça, sí, 3 partidos. Pero luego se fue al Madrid, jugó toda su carrera allí en el Madrid. Bueno, toda su carrera lo que jugó. Porque ahí pone que jugó entre los años 1911 y 1912. Eso no es toda su carrera, pero jugó en el Madrid, se hizo directivo, se hizo socio, en fin. Puro blanco, señores. Y aún peor, porque encima era catalán. O sea que muchos dirán, bueno, pero era catalán, sí, pero joder, ¿que no hay catalanes del Barça o qué? Digo, ¿del Barça del Madrid o qué? Igual que hay madrileños del Barça, también habrán catalanes del Madrid, digo yo. Digo yo. En fin, es una vergüenza que después de todo esto aún se siga culpando al Barça de pagar a una empresa regentada en su momento por un ex vicepresidente de ese mismo comité, cuando Laporta ya dijo el pasado lunes que sí se habían hecho pagos, pero no con el fin que argumentan los señores de la caverna, para comprar árbitros, para ser beneficiado. Justo tenían que hacer eso, esta campaña antibarcelonista, esa campaña, este bulo
dando a entender que habíamos corrompido el fútbol durante la mejor época de nuestro club. No, simplemente no cuela. No hay pruebas de eso. Simplemente no hay pruebas. Pero en cambio sí hay pruebas de que el Real Madrid mandó sobre los árbitros durante 79 años, no 70 como dice ahí. Más de 70 años. 79, desde 1911 hasta 1990. Y me atrevería a incluir incluso hasta 1993. Sí. Cuando este señor que se hacía llamar Pedro Sánchez Sanz, el presidente de una gestora, tuvo que salir porque se le puso una demanda. Así que tuvo que salir por piernas. Porque no se le aceptó. Porque también tenía influencia madridista. Señores, si esto se incluye desde 1990 hasta 1993, partiendo de 1911, estamos hablando de 82 años, señores. 82 años. Que se dice pronto. Se dice pronto. Y esto no se investiga. Bueno, no se investiga. ¿Qué se va a investigar? Si esto es historia. Es historia. O sea, en el próximo vídeo voy a hablar del comunicado de los árbitros. Que ellos dicen que el CTA no designa a los árbitros. Bueno, eso será ahora, porque entonces sí lo hacían. Que si por sorteo, que si por recusación, que si el Madrid no estaba de acuerdo con el sorteo, que si el sorteo puro, que si el sorteo impuro, que si patatín, que si patatán, siempre presidido por un merengón, porque eso para mí es un merengón, un seguidor del Real Madrid exacerbado. Mucho tienen que callar los señores del Real Madrid, los merengones. Los otros los respeto porque no se meten, al menos no se meten en contra del Barça y reconocen las cosas, ¿no? Porque, ¿qué explicación dan a esto? La respuesta, no, ustedes sí que corrompieron, ustedes pagaron a Negreira para que les ayudaran los árbitros. Primero, no pagamos a Negreira. Segundo, no nos ayudaron los árbitros, al contrario, nos han perjudicado siempre. No sé dónde está la ayuda arbitral. Cuando Mr. Seitan se cansa una y otra vez en demostrar los errores arbitrales que siempre han favorecido al Real Madrid. Laporta lo dijo durante 70 años. Tenía que haber dicho durante más de 70 años. Porque las cuentas a mí me salen en 79 e incluso hasta en 82. Pero bueno, el presidente de una gestora no es lo mismo, ¿no? Yo cuento 10 presidentes madridistas y uno de los Osasuna, al que pusieron durante, creo que 3 años, en los años 40. Bueno, no sé si 3 años, más o menos. Un osasunista que pensó, ya que los directivos, socios y exjugadores del Real Madrid tienen derecho a presidir el comité de árbitros, ¿por qué no lo puede hacer el fundador o uno de los fundadores del Club Atlético Osasuna? Yo no tengo nada en contra de los Osasuna, por supuesto es mi segundo mejor equipo, pero las cosas como son. 10-1 en presidentes a favor del Real Madrid, goleada histórica contra los Osasuna. A ver qué pasa en la final de Copa del próximo día 5 de mayo, a ver qué pasa. En fin, nos vamos a despedir, señores. Yo creo que ya deja muy claro que este escándalo se tiene que no sé, que destapar del todo. Hay que hablar de eso, averiguar más cosas, y en el momento que yo tenga más información sobre este tema lo voy a sacar, porque ya que la campaña está de 2 meses difamatoria contra el Barça en el tema del caso de Negreira, que es la difamación Negreira, para mí también, pues también vamos a no difamar, porque aquí no difamamos, aquí decimos la verdad. Somos un canal pequeño en YouTube, solo 1382 suscriptores, y estancado, y como no subas un vídeo con un tema viral o popular, la política de YouTube es esta: si no sacas un vídeo de lo que hablan todos, no se ve. Ahora, si sacas un tema interesante, eres el pionero y todo eso,
Entonces no lo ve ni Cristo, el de las sandalias. En fin, ahora sí me despido, señores. Muchas gracias y hasta pronto. Forza Barça.